Estamos de regreso con nuestro programa Tiempo Reformado. En este bloque estaremos siguiendo con las enseñanzas de la doctrina bíblica reformada. Aquellos quienes fueron salvos deben llevar una vida de fe a través de la adoración personal y obviamente congregacional. La iglesia es como una madre para los creyentes y a través de la iglesia es que solemos nosotros escuchar el Evangelio y participar de la salvación. Y es a través de la iglesia que nosotros crecemos en la fe y recibimos protección, como también nos une la fuerza para cumplir con los deberes que el Señor nos ha encomendado e encargado. Por lo tanto, es importante que los cristianos estén integrando y participando en una iglesia para seguir su vida de fe. En esta clase nosotros vamos a compartir de cómo debe ser la vida del cristiano en relación a la iglesia. En primer lugar, nosotros podemos decir que la iglesia es una reunión de personas santas que fueron llamadas por Dios. La iglesia es un grupo de personas que fueron separadas como un pueblo de Dios de un mundo corruptible a la que Dios posteriormente se deshará. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 dice así: a que la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, el hecho que el apóstol Pablo llama santos a los creyentes de la iglesia de Corinto es porque ellos fueron llamados a ser justificados, a ser santificados a través de la fe en Jesucristo y ahora son parte del pueblo de Dios. Si vemos también en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, nosotros tenemos el versículo famoso que el apóstol Pablo dice acerca de la iglesia. Él dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces la iglesia, por lo tanto, es una comunidad del pueblo de Dios que fue elegido y llamado por Dios en medio de este mundo entenebrecido. Así que la iglesia se difiere de cualquier otra entidad en el mundo. Las demás entidades en el mundo suelen tener un beneficio, un propósito para su beneficio propio. Sin embargo, la iglesia es una comunidad que Dios levantó para su gloria. Pero esto entonces demanda la santidad de la iglesia. El apóstol Pablo advirtió que no se ensucie la iglesia, ya que fue comprada por la sangre preciosa de Cristo. En segundo lugar, podemos nosotros decir que el fundamento de la iglesia no es otra cosa, sino es Jesucristo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Efesios 2:20 también nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tanto los profetas como los apóstoles eran personas que fueron llamadas para poner fundamento a la iglesia. Especialmente los apóstoles fueron llamados y elegidos para seguir al Señor Jesús, escuchando y viendo personalmente, conviviendo con Él durante 3 años, para poder ver lo que Jesucristo había testificado y lo que también lo que ellos han escuchado de las enseñanzas de Jesús. Entonces el Nuevo Testamento podemos decir que es la escritura del Evangelio que los apóstoles predicaron, por lo que la iglesia debe ser edificada sobre ese mismo fundamento, ese mismo evangelio. Por lo tanto, nosotros debemos creer en ese evangelio y caminar por fe, así como los apóstoles lo hicieron. Pero lo más importante es que el centro del evangelio que los apóstoles compartieron no fue otra enseñanza, sino fue Jesucristo. Tercer punto que nosotros podemos mencionar hoy a través de este bloque es que hay 2 tipos de iglesia. Una iglesia es la iglesia visible y la otra iglesia es la iglesia invisible. En esta tierra nosotros podemos ver que existen varias iglesias locales que son visibles. Por ejemplo, mencionamos las iglesias locales que aparecen en la Biblia. Podemos mencionar la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Filipo, entre otras. Entonces, generalmente, cuando nosotros hablamos de iglesia, muchas veces nosotros nos referimos a la iglesia local.
Sin embargo, esta iglesia local fue constituida por hombres falibles e imperfectos, además que también puede haber entre ellos, entre la congregación, personas que nunca fueron salvas y nunca fueron, tampoco fueron elegidos por Dios. Por lo tanto, la iglesia local tiene muchos aspectos imperfectos. Sin embargo, a la vez que nosotros tenemos la iglesia visible, también tenemos la iglesia invisible. Esta iglesia está conformada por aquellos que fueron elegidos por Dios y fueron regenerados por el Espíritu Santo. En otras palabras, está conformada por los santos, tanto del presente, del pasado y del futuro, que son y serán salvos, por lo cual forman una iglesia universal y están unidos a Cristo, formando así ese cuerpo. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13 nos dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces la iglesia es una unidad de los santos que han sido bautizados por el Espíritu Santo sin hacer acepción de personas, sean judíos o griegos, esclavos o libres. Y los verdaderos santos son aquellos quienes han sido regenerados por el Espíritu Santo, aquellos quienes creen y confiesan solo a Jesús como Señor y están unidos en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, y reconocen solo a Dios como el Padre. Por lo tanto, la verdadera iglesia solo es una. En esta tierra hay muchas iglesias visibles, pero la iglesia espiritual que no se puede ver es una sola. En el cielo nosotros no estaremos haciendo diferencia entre iglesias. No podemos nosotros decir que nosotros pertenecemos a una iglesia y el otro a otra iglesia, sino que estaremos todos reunidos para alabar y adorar a Dios. Todos los creyentes, sean del pasado, del presente o del futuro, todos estaremos unánimes sirviendo a Dios. Así que es necesario que nos esforcemos en reconocer a los santos en Cristo como hermanos y amarlos y servirlos. El cuarto punto es que la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros somos sus miembros. Si vemos en la Biblia podemos ver que dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1, versículos 22 y 23, por ejemplo, dice así, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 27 también dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El hecho que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo, se está refiriéndose a la íntima relación entre la iglesia y Cristo. O sea, una relación tan profunda que habla de la relación entre el cuerpo y la cabeza, donde muestra que la iglesia debe ser gobernada por Cristo y debe unirse a Cristo para poder participar también de su gloria. O sea, que la iglesia debe ser conducida por el Señor, quien es la cabeza. Todos los miembros del cuerpo están conectados a la cabeza y se mueven de acuerdo a las órdenes que la cabeza envía. Asimismo, la iglesia debe obedecer al Señor, quien es su cabeza. La iglesia es la iglesia de Cristo que compró con su preciosa sangre. De esta manera, el dueño de la iglesia es Cristo y toda la autoridad está en él. Por lo cual, la iglesia puede reflejar su hermosura cuando solamente obedece al Señor. También los miembros de la iglesia tienen una relación muy estrecha. Como un cuerpo, nosotros podemos ver que tiene una relación muy estrecha. 1 Corintios capítulo 12, versículos 18, 25 y 26 nos dice así. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.
En el cuerpo tenemos varios miembros como la mano, los pies, la nariz, la boca, el oído, etcétera. Tenemos tantos órganos como también miembros en el cuerpo, pero ninguno de ellos está desligado uno del otro, sino que están todos conectados en un solo cuerpo, trabajando simultáneamente para que el cuerpo pueda vivir, para que pueda funcionar correctamente. En caso que los miembros estén molestos uno con el otro y no se apoyan a sí mismos, el cuerpo solamente tiene un destino, que se enferma, se desvanece. Dios ha dado dones diferentes a los miembros que conforman la iglesia, para que puedan ayudarse mutuamente y para así servir a la iglesia. O sea, la finalidad de los dones es para la edificación de este cuerpo. Así que cada miembro tiene que dejar de pensar que el don que ha recibido de Dios es mejor que la del otro, sino tiene que respetar, por más que sean diferentes y no se pueden entender mutuamente, hay que respetar dentro de la unidad, tiene que reconocer la diferencia, que son diferentes, pero que no es uno mejor que el otro. Además, así como cuando un miembro del cuerpo está dolorido, todo el cuerpo se duele junto. La iglesia también debe sufrir junto con los miembros que están pasando por algún problema, pasando por malos momentos, y también debe alegrarse con aquellos quienes se alegran. Por lo tanto, la iglesia es una comunidad de amor que tiene como centro a Cristo. Los santos deben amar a todos los hombres, pero en especial a los que son de la fe. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 10 nos dice así: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10 también dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La iglesia también participa de la gloria de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo y como está unido a Cristo, también participa de la gloria de Cristo. Todos los santos que pertenecen a Cristo serán resucitados en un cuerpo glorioso como la de Cristo, cuando venga el Señor. También está prometido que reinará juntamente a Cristo por las eternidades. Además, si vemos en la Biblia, está comparando la relación de Cristo y de la iglesia con la relación de un matrimonio. Esto es, Cristo es el esposo y la iglesia es la novia o la esposa. Así como el esposo y la esposa son uno, la iglesia, siendo la esposa de Cristo, también participará de la gloria de su esposo. Esta es la enseñanza bíblica. Por eso, si vemos en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9, nos dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces la esposa de Cristo, la iglesia, se vestirá de lino fino, limpio y resplandeciente para participar de la boda de Cristo, la boda del Cordero. El lino fino, como bien lo expresa en el versículo leído, son las acciones justas de los santos, que se hacen posibles no por su propia cuenta, sino a través de la justicia de Cristo y la gracia que es derramada por el Espíritu Santo. La boda de Cordero se refiere a la perfecta unidad entre Cristo y su iglesia para gozarse de la gloria. Por lo tanto, es necesario que los santos en santidad y en fe se preparen para gozarse y alegrarse en la gloria del Señor, con la esperanza de ver ese día. Los cielos es el lugar que la iglesia y Cristo reposarán por la eternidad juntos. El quinto punto que nosotros podemos hoy mencionar es que la iglesia vencerá, siempre saldrá victoriosa.
Como la iglesia es el cuerpo de Cristo y su esposa, Cristo la ama profundamente. Por más que la iglesia tenga algunos puntos débiles, Cristo la ama y la protege. Por lo tanto, la iglesia jamás podrá perecer. Por eso, en la Biblia enseña que la iglesia pasará por muchas pruebas, por muchas aflicciones, pero que a la final saldrá victoriosa. Si vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los líderes judíos como los romanos persiguieron a la iglesia para hacerla desaparecer. Sin embargo, el Dios Todopoderoso cuidó de su iglesia. En Hechos capítulo 12, versículos 23 y 24, también nos muestra un ejemplo de ello. Dice así: al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. El rey Herodes, aquí estamos hablando del rey Herodes, la muerte del rey Herodes. El rey Herodes fue un rey malvado, quien persiguió a la iglesia de Cristo. Un día, el vestido de ropas reales dio un discurso frente a la multitud y el pueblo empezaba a clamar y a gritar: voz de Dios y no de hombre. Y como Herodes no le glorificó a Dios, sino que se quedó con esa gloria, el ángel del Señor lo hirió y fue así comido por gusanos. Y la palabra de Dios se fue multiplicando. La iglesia primitiva comenzó con un pequeño grupo de personas y eran tan débiles como un bebé recién nacido. Necesitaba de un cuidado, necesitaba de ayuda. Sin embargo, ellos, aún en esa situación, afrontaron todo tipo de tribulación y persecución y así fueron creciendo. Eso no fue con fuerza humana, no pudo ser con la fuerza humana, sino fue posible solo por el poder del Señor. El Señor todavía sigue estableciendo su reino en esta tierra a través de la proclamación del Evangelio y no hay nadie que lo puede impedir y parar. No obstante, el enemigo no se dará por vencido y seguirá tratando de destruir la iglesia de varias maneras. Pero el Señor, nuestro Señor, quien tiene toda la potestad de los cielos y la tierra, protegerá a su iglesia. Y a través del juicio final destruirá a Satanás y a toda la hueste celestial. De esta manera, las palabras de promesa que nos confirman nuestra victoria sobre Satanás y las huestes de la maldad nos fortalece y nos dan esperanza. Si vemos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 11, nos dice que se les dio vestiduras blancas y esta vestidura es dada a los que fueron victoriosos. Por lo tanto, cuando permanecemos nosotros firmes en nuestra fe hasta el final, en medio de las persecuciones y las aflicciones, se nos promete que verdaderamente obtendremos esa victoria. Por último, nosotros podemos decir que la iglesia es una comunidad que sirve a Dios. En Hechos capítulo 2 vemos que la iglesia primitiva, que empezó con el advenimiento del Espíritu Santo, se reunía todos los días para alabar y adorar a Dios. También recibían las enseñanzas de los apóstoles, tenían el compañerismo y compartían la mesa y se esforzaban en la oración. Además de ello, se repartían los bienes y el Señor bendijo a esta iglesia, permitiendo que más personas se añadieran al número de los salvos. Asimismo, la iglesia tiene la característica de llevar a cabo la adoración a Dios, el aprendizaje de la palabra de Dios, la oración conjunta, el partir del pan, ¿no? Y el compañerismo, el bautismo, la solidaridad, el evangelismo, entre muchos otros. Antes de la partida del Señor a los cielos, Él dijo por último a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El evangelismo entonces es el último mandato del Señor y como a través del evangelismo o las misiones los pecadores pueden escuchar el evangelio y alcanzar la salvación, la iglesia debe esforzarse en este ministerio.
Cuando Dios llamó a Abraham, fue para que las naciones fueran bendecidas a través de su descendencia. De la misma manera, la razón por la que Dios nos ha elegido y llamado a nosotros, su iglesia, fue para que el mundo, naciones y pueblos puedan recibir el Evangelio y sean bendecidos, así como nosotros lo fuimos. Esto quiere decir que Dios desea que los que fueron llamados primeros sean la brecha de la bendición. Por lo tanto, el trabajo de proclamar el Evangelio es la misión más grande que la iglesia tiene. De esta manera, el hombre que alcanza la salvación debe pertenecer a una sana iglesia local para adorar a Dios, aprender la palabra, orar, participar de la mesa del Señor, tener compañerismo y servir a los demás según el don que Dios le ha derramado para también así crecer en su fe, cumpliendo con la voluntad del Señor. Además de ser cuidado y protegido de falsas enseñanzas y sectas. Por lo tanto, deseo que cada uno de los oyentes hoy puedan estar participando diligentemente de una iglesia sana bajo la directriz de un sano pastor para que sean bendecidos. ¿Qué tal si vamos a una pausa con una alabanza? Y a nuestro regreso estaremos con el presbítero Héctor Cornejo de la Iglesia Oración e Intercesión que se encuentra en el distrito de Comas. Y yo me despido de ustedes deseando poder encontrarnos nuevamente la semana que viene en este mismo horario, en la misma frecuencia AM 640, la radio del Pacífico, emisora evangélica de todos y para todos. Que tengan una linda noche y un bendecido domingo. Que Dios me los bendiga.